bienvenidos a Colombia, un país que deslumbra por su belleza, enamora a los que se atreven a conocer su idiosincrasia y sorprende a todos los colombianos por su baja productividad. En este podcast CPC, Café, Postre y Competitividad, el Consejo Privado de Competitividad explorará con sus investigadores, con expertos, las razones que hacen que seamos tan poco competitivos y cuáles son las avenidas a futuro para lograr mayores niveles de bienestar para todos. Hola, buenas tardes, bienvenidos al tercer episodio del podcast CPC, donde vamos a estar tomándonos un delicioso café, conversando con Jessica Fernández, investigadora senior del Consejo Privado de Competitividad. Jessica es experta en temas de mercado laboral y de educación y es la autora de esos 2 capítulos del Informe Nacional de Competitividad. Jessica, además, también se encarga del capítulo tributario del informe. Pero en este podcast vamos a hablar sobre todo de los temas de mercado laboral. Bienvenida, Jessie, a el podcast CPC. Me encanta estar aquí en el podcast, en Café, Postre y Competitividad. Rico estar acá, contarles de qué se trata el capítulo, contarles qué hacemos en el consejo, incentivarlos a que cada día nos quieran leer más, que nos quieran consultar más y que nos llamen porque nosotros siempre queremos trabajar con todo el mundo. Genial, buenísimo. Les cuento que el café que estamos tomando se llama Soliloquio. Es este. Es súper rico, a mí me encanta. Yo soy y además, café. sí, y los productores son unos conocidos míos. Fue una persona que fue asesora mía en el DNP. Y unas deliciosas galletas de Gumpi que son gluten free y buenísimas. Bueno, Jessie, entonces vamos a empezar. Vamos a recordarle a la gente un poquito de qué se trató el INC 2023, el del año pasado. Ahí recordemos que el hilo conductor fue la confianza, con factor de competitividad, y descubrimos a través de la investigación de los capítulos que había como 3 grandes grupos de temas en los capítulos, ¿cierto? Uno era el de procesos, procedimientos, o lo que nosotros llamamos la importancia de lo aburrido. Lo segundo era el enfoque sistémico, todos a la mesa, y la importancia de tener actores, un ejercicio multiactor, multisectorial para construcción de planes y estrategias. Y finalmente, el último punto era el punto de levantar la cabeza y tener una visión de futuro. El capítulo de mercado laboral en particular cayó en esa última categoría. Descubrimos que construir confianza en temas laborales requería una visión de futuro, ¿cierto? Entonces, primero, Jessie, cuéntanos un poco a todos de qué trataba el capítulo, cuáles fueron como las temáticas principales, el tipo de recomendaciones. Cuéntanos en general de qué se trata ese capítulo laboral. Digamos que ese capítulo laboral tuvo una historia muy bonita el año pasado y es una historia que se sigue construyendo. Pues el país viene hablando de reformas y en específico de la reforma laboral, y ahí me voy a trazar un documento que se construyó en el CPC que se llama Ideas para un mejor empleo, que nos colaboraron para este capítulo el profesor Maldonado, Cristina Fernández, Carolina González del BID. Y digamos que ahí también empieza un tema de hablar de qué es el mejor empleo y cuáles son los riesgos que se tienen en el trabajo, pero en el riesgo para la vida. Entonces, sí cae en el tema de visión futuro. Es más, tú revisas la introducción de ese capítulo y empezamos hablando de ya esas tendencias poblacionales que ya sabíamos que vienen, pero que ahorita están cogiendo con más fuerza. Cuando uno mira las proyecciones de población, América Latina dobla las tendencias en temas demográficos, y digamos que si tú vas y miras el capítulo, arrancamos con esas gráficas mostrando pues que en un futuro, hoy cuando tenemos una proporción de población de mayor de 60 años, más o menos del 10%, se supone que en 2050 la vamos a doblar, va a ser casi el 20%. Y empiezan a surgir unos temas que se trataron en el documento de Ideas para un mejor empleo, pero que digamos dan las raíces para la escritura del documento de mercado laboral o el capítulo de mercado laboral del año pasado. Y digamos que ahí surgen cuáles son los 3 riesgos y Ideas para un mejor empleo. Como tanto, este capítulo arranca con estos riesgos bismarckianos que siempre hablamos, y es: uno como trabajador tiene primero el riesgo de
la vejez, el riesgo de quedar desempleado y el riesgo de enfermarse. Son todas las condiciones en las que uno no puede generar ingresos, ¿cierto? Exactamente, o sea, ¿cuál es de yo como trabajador, de que, cómo voy a carecer para generar esos ingresos laborales? Y al final, no al final, sino yo creería que casi desde el inicio, examinamos pues que el trabajo es, digamos, una de las partes principales del ser humano. Si yo te preguntara a ti o tú me preguntaras a mí o a todos los que están aquí escuchándonos cuántas horas dedicas a tu trabajo y ahora multiplícalas en cuántas horas dedicas en tu vida. Yo comencé a trabajar súper chiquita, yo comencé a trabajar a los 15 años. Eh, y te ¿Y aseguro... empezaste a cotizar a pensión? No, pero me acuerdo que sí fui, me busqué un trabajo y fui como más, digamos, proactiva en mi casa de ir a trabajar. Pero igual a cotizar, yo empecé a cotizar al sistema de pensiones, yo creo que a los 19 20 años, súper chiquitica, súper chiquitica. O sea, yo, que eres el régimen de sí, transición, porque, clarísimamente. sí, yo hice prácticas en mi hacienda, entonces, pues, gocé de poder tener mis prácticas pagas. Pero digamos que coticé muy chiquita. Pero entonces, cuando tú empiezas a multiplicar eso, de cuántas horas tú te dedicas a laboral, pues digamos, el trabajo se vuelve una parte fundamental del bienestar. Y en ese bienestar uno tiene que hablar de qué es calidad laboral, pero no solamente vista desde los ojos del trabajador. Porque hay veces pensamos que cuando hablamos de mercado laboral solo estamos hablando del trabajador. Bueno, Y espérame un segundo, vamos a sí, ir vamos allá despacio. y profundizar ahí, pero primero recordemos un poquito que el mercado laboral en Colombia es un mercado que funciona muy regular, ¿cierto? Funciona muy regular sobre todo para jóvenes, para mujeres jóvenes, para gente en la ruralidad. Para mujeres jóvenes rurales es como aún peor, ¿cierto? Entonces uno va agregando características de grupos y hay unos grupos para los que el mercado laboral funciona muy mal. Encima de eso, tenemos una productividad laboral muy la más bajita baja, y la más trabajamos baja, la más baja de la OCDE, ¿cierto? la más baja de la vida y somos los que más trabajamos entre el grupo de la OCDE. Y sí, la otra cara de la moneda es que somos los que más trabajamos, que son dos hechos interrelacionados, ¿cierto? No son aislados. Entonces, hablemos un poquito de eso, del funcionamiento del mercado laboral, de cuál ha sido el enfoque en los 2, 3 últimos años en mercado laboral desde el CPC. Y luego volvemos a tu punto que para allá íbamos hablando como de la calidad del empleo que va a ser muy importante. Bueno, sí, lo que tú dijiste, sí, para los jóvenes el mercado laboral funciona muy mal. Mira, hoy somos más o menos 2.560.000 total de desempleados. Y de ese total, el 42% son jóvenes entre 15 y 28 años. Esa cifra, pues no sé, es alarmante, toca corazones. Es muy triste que tú tengas una población tan grande desempleada y cuando tenemos nuestro sistema de protección social funciona mal, casi a raíz de eso, de esa problemática. Porque cuando tú dices de dónde van a salir las pensiones que se van a pagar o las que se pagan hoy actualmente, pues salen de las cotizaciones de los jóvenes de hoy. Pero si tú tienes el 42% de los jóvenes sin aportar al sistema de salud, por lo tanto nos tenemos que endeudar más, vamos a seguir teniendo un déficit peor. Pero aparte tenemos a la población que puede ser la más activa, la más proactiva, la de mejores ideas, quieta. Y eso tiene mucho que ver, de hecho, con tu otro capítulo, el de educación. Hemos tenido pues un aumento en cobertura, algo de aumento en calidad, nos falta mucho en pertinencia, pero vemos una cantidad de jóvenes que mal que bien pues han empezado a acceder a la educación y que salen con su título y no encuentran empleo. Entonces eso es una cosa que genera mucha frustración y mucho problema, mucha tensión social, ¿no? Juan David lo mencionó en el primer podcast, que hay jóvenes que sienten que la educación los defraudó. Y es muy triste. Por mi historia laboral, yo empecé también a trabajar muy chiquita en temas de Marco Nacional de Cualificaciones y fiel defensora de los marcos. Cuéntanos un poquito qué es eso, el Marco Nacional de Cualificaciones. Digamos que el marco, voy a hablar más del Subsistema Nacional de Cualificaciones. Y el Subsistema Nacional de Cualificaciones lo que busca es cerrar esa brecha entre lo que se requiere en lo que, digamos, lo que busca el empresario en mano de obra y lo que, digamos, ofrece la educación. Es cerrar esa brecha, o sea, que no nos pase que el empresario necesita
ciertos profesionales, pero cuando llega al mercado no los tenemos. Y lamentablemente aquí en Colombia estamos llenos de administradores, economistas, abogados, pero cuando tú vas y miras, necesitamos mano de obra en ingenieros, electrónicos, necesitamos hoy un montón de programadores y esas profesiones lamentablemente no se han movido. Y una cantidad de oficios además que no requieren formación universitaria, ¿no? Exactamente, es más, todos estos discursos cuando comienzan muestran que la pirámide educativa en Colombia tiene una pirámide invertida. O sea, digamos, el grueso de los cargos o los profesionales, por ejemplo, en Europa, son más técnico, tecnológico que los profesionales. Digamos, allá está súper rankeado. En una profesión, los dos somos economistas, te lo voy a presentar así. Allá un economista, diga, y que se considera profesional, o sea, no está como yo digo esas comillas de técnico porque a veces se ve más cuando todos somos técnicos. O sea, si me preguntan, yo digo que yo soy más técnico que profesional, o sea, yo me he dedicado mucho a la parte técnica. Pero digamos, no, eso no tiene que ver como malo, y aquí te venden como malo, como si fuera algo que inferior. No, como si fuera inferior. Pero igual, si tú lo igualas por salarios, igualas las vacantes que te ofrecen a un técnico y a un profesional, en este momento los promedios salariales son los mismos. Entonces nos hemos creado un déjà vu o una nube que te dice que ser tecnólogo es malo, cuando ser técnico es muy bueno. Entonces, por ejemplo, allá cuando tú miras un programa, el economista y todo es más ese economista que va a la empresa, que es administrador, digamos que surte a la economía, y el economista ya de ciencia, el que se dedica a investigar, al que digamos, sí, un poco más de investigación, que digamos aquí yo digo que nos hemos ido más por ese economista investigador, que estudiamos las ecuaciones marshallianas, que sacamos econometría, los modelos, econometría súper loca, pues digamos que somos más ese tipo de economistas que estamos hechos para la investigación, que obviamente también lo requiere el país. Pero digamos hay un montón de profesiones que lo que requieren es personas más para el hacer, y ese oficio y ese cargo. Y hoy, pues con todo este trance y cambio demográfico, mira que el Foro Económico ha dicho algo que es muy, muy cierto. Y es que como vamos a vivir más años y con mejor calidad de vida, uno no solo se debería pensar para una profesión. Es más, por nuestra forma de ser, tú no te pintas en una única profesión. O sea, por ejemplo, tú tocas, tú cantas, sí. Digamos, todos tenemos otra cosa que hacer. Entonces, finalmente, encasillarnos en una sola profesión, no está. Pero digamos que Colombia en un momento ha sacado un tabú de que ser técnico ha sido malo. Que los técnicos en cierto sentido, si tú eres técnico no le vas a poner el nombre a tu familia, entonces tienes que ser abogado. Sí. Y muchas veces eso es lo que no necesita el país, exacto. Sí. El otro día vi... Y cuando vas a las empresas, eso es lo que están necesitando. Y lo que vi el otro día fue un diagrama del Ministerio de Trabajo, creo, del gobierno colombiano, donde explicaba cómo funciona la educación en Colombia, ¿no? Y era una escalera donde profesional y posgrado estaban por encima de técnico, tecnólogo, y cuando realmente son como diferentes ramas de posibilidades de formación. Exacto, no puede estar por encima. Exactamente. Es un camino que yo... Es un camino distinto. O sea, yo puedo tener diferentes trayectorias educativas. Es más, ahorita, y digamos, es algo que de pronto vamos a tocar más adelante, pero digamos nosotros en el Consejo de Competitividad estamos súper fieles a defender la educación dual. Contémosles eso ya. Entonces, formación dual como estrategia de empleabilidad, de cierre de brechas de pertinencia. ¿De qué se trata eso? La educación dual es un modelo educativo donde, y digamos que es un modelo que es ampliamente utilizado en Alemania y Suiza, Albania, Australia, Reino Unido, y digamos, ahí es cuando yo te digo que el 75% del grueso de esos estudiantes eligen la formación dual, porque lo que pasa es que cuando llegan a grado noveno, primero tienen en todo grado noveno un acompañamiento súper grande de orientación profesional. Vas a un centro educativo, que es el centro de orientación profesional, y ahí tú empiezas a examinar cuál va a ser tu cargo o tu oficio a futuro. Cuando tú vas a estos centros es muy chévere porque digamos está la historia de, por ejemplo, enfermera, cómo arrancó la enfermera, y te muestran
todo lo que hace la enfermera como oficio, pero también los conocimientos o habilidades que vas a adquirir siendo enfermera. ¿Qué implica ser enfermero, mejor dicho? Todo el contexto, el tipo de vida, el tipo de trabajo, todo. Y tienes entonces más o menos a tus 15 años la decisión de cuál va a ser tu cargo futuro. Cuando tú hablas con estos jóvenes, hay veces muy diferente hablar con esos jóvenes, hablar con los jóvenes de América Latina, pues incluir los colombianos, pero ellos dicen, es que yo soy productivo, yo le produzco a la sociedad, yo me siento activo. Y dejas de tener tantos jóvenes, hay veces como sin rumbo y sin futuro. Entonces, ¿qué? Te permite escoger tu profesión, oficio, más o menos la tienes que estudiar en un año, y en 10º te tienes que presentar a una empresa, hacer una entrevista común y corriente, y allá lo que va a pasar es que si vas a formarte como un administrador de empresas o un contador, o más o menos la profesión que tú escojas, o un ingeniero civil, o bueno, lo que escojas, pero entonces vas a ir a la empresa más o menos 3-4 días y 2 días a la institución educativa. Entonces la clave es que hay formación en el lugar de trabajo y formación en aula. Exactamente, y es una formación más o menos que incide que tú estás 70% en la empresa y un 30%. Y vas a tener un tutor en la empresa y también tu acompañamiento en la institución que elijas. No todos los sectores funcionan igual. Por ejemplo, en el sector agropecuario, allá están unos departamentos donde ellos se quedan, están estudiando 3 meses, están trabajando 3 meses con la compañía completa, pero ahí hay unos dormitorios donde al final, cuando ya están en los procesos de siembra, ellos van y estudian. Entonces cambia porque, todos los sectores no funcionan pero igual. Es súper flexible, precisamente lo que se necesita, porque el mercado laboral no es el mismo para todos los oficios, sectores, la educación también varía. Entonces, pero para mí tiene un tinte adicional, es como cuando tú le pones el sabor a la sopa, y es que el empresario está todo el tiempo pendiente del currículum. Y eso permite... Construye el currículo, decide a qué va. Eso permite que estos problemas de pertinencia que hoy en día sufrimos no se vean. Porque, por ejemplo, había una pregunta que yo les decía, ¿cómo hacen para ustedes cómo se van haciendo estos ejercicios de perspectiva frente a las nuevas tendencias? Y ellos decían, pero es que nos van de la mano. Si llega una maquinaria nueva, si el empresario se da cuenta que va a surtir esto, pues de una vez se va preparando. Una nueva tecnología, hay que generar el talento humano para esa tecnología. Entonces, ¿quién vigila, por ejemplo, que no haya aprovechamiento, de estos aprendices que sí estén aprendiendo? Pues, por ejemplo, están detrás las cámaras de comercio, está atrás, obviamente, hay un tema de vigilancia, y hay otro ingrediente adicional que me parece muy bueno, y es que cuando uno empieza a mirar por qué no funciona allá, porque acá no funciona y porque allá sí funciona. Y es que va de la mano el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Educación. No son docentes aparte. Es un Ministerio de Desarrollo Económico que fluctúa para que la educación... Que cubre ambas cosas. Que cubre ambas cosas. Obviamente es muy normal ver que ciertas carreras, de acuerdo a la región, si es una región completamente agrícola, voy a suponer que tenemos acá un modelo dual súper bueno, entonces encontrarías un modelo agrícola o más carreras agrícolas en nuestra parte como de Boyacá o en los sectores, que más agrícolas están. Pero no solamente se entiende, la educación te genera unas habilidades para el trabajo, pero la educación también te genera tu formación como ser humano, y eso es completamente entendible. Chévere. Porque se entiende que ciertas habilidades las vas a tomar en el trabajo, pero otras habilidades también las requieren. Entonces, por ejemplo, allá el porcentaje de deporte es muy amplio, por ejemplo, dentro de los currículos. Sí, eso es grande, de acuerdo. Entonces, claro, empiezas a ver estos modelos que pues funcionan, pero sobre todo que te dan respuesta para que no tengas un porcentaje de desempleados tan grande. Y precisamente hemos estado trabajando en un proyecto con Swiss Contact y con apoyo de la cooperación suiza dentro del marco del programa Colombia Más Competitiva. Ya tenemos ¿cuántas empresas en Valle del Cauca en el piloto? Tenemos 4 empresas en el piloto en Valle del Cauca: Río Paila, Ingenio Mayagüez, Colombina y Harinera del Valle. Entonces sí, estamos muy contentos, el proyecto está andando, no quiero que el podcast nos adelantemos, pero el proyecto está andando, por ahí ya han salido temas en redes, pudimos ir a ver el modelo allá a primera mano. Igual también quiero decir que no es que nos estemos casando con un único modelo. En Europa hay 19 un componente más de toda la oferta de educación dual, pero que que hacer esta revisión tan exhaustiva, porque pues el proyecto ya lleva más de 2 años, sí nos ha permitido mirar
como esas experiencias que podría empezar a adoptar el país, y sobre todo porque hay un número muy triste. Hoy solamente hay 8 programas duales activos de más o menos 15.000 programas que se tienen en el país a nivel desde técnico hasta profesional. Sí. Y lo increíble es que son muy exitosos. Uno mira la empleabilidad y todos tienen empleo, la tasa de desempleo de esos programas es bajitica, son muy exitosos en términos de resultados. No, y digamos los programas duales que aquí se han mantenido también son exitosos. Bueno, entonces volvamos a un punto que mencionaste que me parece clave para entender la productividad laboral, ¿cierto? El tema de la calidad del empleo. Entonces, cuéntanos un poquito qué fue lo que medimos en el índice el año pasado, de qué se trata y qué vamos a presentar de aquí para adelante. Bueno, como les conté, este índice yo siento que nace con este documento que hicimos de ideas para un mejor empleo. Y el trabajo pues se vuelve como una parte fundamental en la vida de la población económicamente activa. Entonces, si tú miras, si estoy inactivo o estoy inactivo porque o ya me pensioné o porque estoy gozando de mi pensión o porque me estoy preparando, estoy estudiando y me estoy preparando para ese trabajo que me llevará a futuro, o simplemente pues también estoy haciendo parte de una economía del cuidado como mujer, aporto, pero también o como hombre también estoy haciendo parte de esa economía del cuidado. Es más, mi esposo es una de las, yo digo que él hace más economía de cuidado que yo, pero digamos que al mirar los 3 ejes, no solamente mirar el índice de calidad laboral para el ocupado, sino verlo para el inactivo y para el desempleado, pues empezamos a mirar la protección social como algo que se cubre completamente. Y de hecho, una innovación este año en el INC es que vamos a tener un capítulo nuevo de protección social, que tiene esa filosofía, que todo esto debe ser una cosa conectada, no es un tema de pensiones por un lado, salud por el otro, no, de superación pobreza por el otro, todo debería ser un mismo sistema, ¿cierto? Exactamente. Entonces, mira, me voy a adelantar, pero digamos que en el capítulo de 2022 los nombramos como el índice de calidad laboral. Sí. Y nos han invitado, lo presentamos en la Universidad Externado, lo presentamos en la Universidad Tecnológica de Tunja, bueno, tú también en Valledupar. En Valledupar, bueno, en fin, lo presentamos, pero recibimos comentarios diciendo que que si lo dejábamos como solo índice de calidad laboral, era como si lo viéramos solo para el ocupado, cuando estábamos abarcando más cosas. Entonces, este año lo van a encontrar también en el capítulo de mercado laboral, pero le cambiamos el nombre a índice de bienestar laboral y protección social. Excelente, súper chévere. Entonces, pues esperemos que también les guste, pero digamos, aquí lo importante es qué dimensiones estamos abarcando. La metodología es una metodología de Foster, tal cual como funciona el IPM, pero digamos que se centra para el ocupado, para el desocupado y el inactivo. Pero ¿qué queremos medir? Específicamente para estos tres segmentos vamos a medir ingresos suficientes, vamos a medir temas de seguridad social y específicamente, por ejemplo, para el ocupado sí vamos a medir un tema de seguridad laboral. Y digamos que esto al final nos lleva, digamos, cuando estamos midiendo ingresos suficientes, pues empezamos también a medir variables como si yo estando trabajando y recibiendo una serie de ingresos que provienen de mi trabajo, si yo estoy debajo de la línea de pobreza. Eso es un punto súper clave. Hay mucho trabajador en Colombia que es hogares de trabajadores que están en pobreza. Sí, y pues tú estuviste en planeación, digamos que yo he acompañado como esa etapa, pero digamos que, y me acuerdo que en algún momento hicimos cruces con pila y encontrábamos, por ejemplo, un típico caso que es la mujer jefe de cabeza de hogar, que ya revisando en bases de datos uno sabía que trabajaba en casa limpia, ganaba un salario mínimo, pero que tenía 3 o 4 personas a cargo. Eso hace que inmediatamente esa mujer y su hogar caigan en pobreza. De acuerdo. Entonces, esa es una de las variables que miramos ahí, y pues hoy tristemente lo que nos está dando es que el 24% de los ocupados, aún digamos, teniendo un ingreso laboral, está por debajo de la línea de pobreza. Sí. Cuando ya miramos temas de seguridad, miramos un tema que es súper importante, y es que los ingresos laborales que tú tienes sean en promedio estén en la mediana de tu nivel educativo.
Entonces ahí hay una privación. Si tú esos ingresos laborales están por debajo de la mediana de tu nivel educativo, digamos, quedas privado, porque pues obviamente no alcanzas a... Se clasifica como una privación, se ¿cierto? clasifica Sí. como una privación. Muy bien. ¿Por qué lo hacemos? Esto también es como para medir esa pertinencia y de una u otra forma, pues ya hablamos de educación, pero es como, lamentablemente tengo que decir, pero muchas veces me subo a un taxi y el taxista termina siendo que es ingeniero y eso no debería pasar. El cargo o tu profesión o lo que tú estudiaste debería ser que tú consigas un trabajo de calidad aquí en Colombia. De acuerdo. Sí. Pero pues a eso queremos llegar. Sí, y muy importante pensar en el vínculo entre la calidad del empleo y todos estos factores y la productividad. En la medida en que yo pensaría que esto va a estar muy positivamente correlacionado. Sí, en realidad sí está muy correlacionado, porque finalmente, pues ese bienestar laboral, y sobre todo, por ejemplo, cuando digamos, hay otro, cuando estamos mirando temas de seguridad social, por ejemplo, para el ocupado, se mira que ese ocupado pueda hacer sus pagos de seguridad social, bien sea que se los paga la empresa o que no los tiene. Pero eso es súper importante porque ahí ya estoy midiendo informalidad. Y pues hoy estamos en el 56, pero digamos que en Colombia no pasamos del 60, el 56, el 58%. Estamos siempre como entre 55 y 60 en informalidad, que es terrible, es una de las características de la economía colombiana, que es un reto pues a futuro importantísimo, sí, yo a veces a uno le da tristeza porque pues, digamos, yo he estado en temas laborales desde muy chiquita. Y yo a veces le digo, pues yo siento que esto, o sea, es como volver a graficar lo mismo, volver a decir lo mismo. Y no cambia. Porque no cambiamos. Un reto muy grande. En eso no avanzamos. Hablando de eso, Jessy, entonces para pasar a la última pregunta, de las cosas que no cambian y de hacia dónde vamos, ¿cierto? Entonces este año, ahorita el 13 de noviembre, vamos a estar lanzando el Informe Nacional de Competitividad 2024-2025 y el eje conductor este año es prospectiva, pensar en el futuro, pensar en esas visiones compartidas de futuro y visiones compartidas de futuro que construyen sobre un entendimiento de las tendencias más importantes que afectan a cada uno de estos temas. Entonces, Jessica, además, este año es la coordinadora de la producción del informe, que es otro trabajo de tiempo completo en el CPC. Pero entonces, cuéntanos un poquito de qué se trata el informe de este año sin revelar, sin chiviarnos demasiado, ¿no? Demasiado. Sí. Bueno, fue muy chévere el reto, igual lo agradezco muchísimo. Pero digamos que también fue un tema de tener un tema de innovación y este informe se acompañó de una encuesta de prospectiva que fue muy chévere. Primero fue convencerlos que hiciéramos la encuesta a todos los investigadores de CPC y era sobre preguntar primero cuáles son esas tendencias que están cambiando en cada capítulo o hacia dónde están orientando. Eso nos sirvió para, digamos, tener 3 sombrillas bases que la van a encontrar en los 15 capítulos y es el cambio climático, el cambio demográfico y obviamente todo este boom de cambio tecnológico que ya llevamos viviendo, que yo digo que pues se reforzó después de pandemia, se multiplicó por 100.000, pero digamos que lo vas a encontrar en todos los capítulos, y obviamente en laboral lo tienes, y eso pues lo que te venía diciendo, pues específicamente para mercado laboral, pues al hacer ese análisis de qué se viene a futuro, pues el tema de bienestar laboral sigue vigente, por eso digamos que repercutimos. Y ahí van a encontrar temas como seguro de desempleo, o sea, que es súper importante en el bienestar laboral, porque como te mencioné al inicio, cuando yo estoy revisando esos riesgos del trabajador, pues yo tengo perder mi empleo y muchas veces no lo pierdo porque yo lo quiero, se pierde porque hay un declive económico, un choque negativo. Y todos deberíamos tener un seguro de desempleo. Esto se mira en el índice. Sí. Y otro punto clave es que el seguro de desempleo también aumenta la productividad. Yo he visto ya varios papers que muestran cómo, investigaciones que muestran cómo un seguro de desempleo permite que los trabajadores y las empresas tengan más tiempito de buscarse y de tener un mejor emparejamiento. Entonces, mejora la pertinencia del trabajo con la vacante. Exactamente. Cuando tú digamos que el año pasado, y pues no ha bajado mucho, nos daba que del total de la población económicamente activa, el 65% tenía mala calidad laboral. Increíble. Y eso significaba baja protección social. Eso significa que tú no recibes pensión
teniendo ya una edad pensional, que tus ingresos no son suficientes, que no tienen la seguridad social. Y ahí es cuando tú empiezas a decir cuál es esa correlación con la productividad. Y no nos deja avanzar simplemente porque, primero, tenemos un tejido empresarial súper pequeño. O sea, hay gente que piensa que el tejido empresarial en Colombia estamos llenos de empresas grandes y no es así. 92% son micronegocios entre 0 y 9 empleados, ¿no? Entonces, tú cuando vas y miras ese micronegocio muchas veces no avanza porque es que tú eres el jefe, tú eres el todero, tú eres la secretaria, pero cuando vas y miras esos costos laborales, poder contratar a alguien más para mí es muy costoso porque yo estoy asumiendo un riesgo muy alto y es yo no poder pagar, digamos, estos costos laborales tan altos. Si cuando venga un choque malo. Exactamente. O sea, estás en épocas buenas, lo puedes contratar, pero no sabes si mañana vas a estar mal y con la inflexibilidad del mercado también pues eso genera problemas. Lamentablemente por las legislaciones que hoy nos rigen, yo digo que casi obligamos o nos volvemos el club de los formales. Porque cuando yo hago un parámetro y te digo que a partir de esta línea, si tú no tienes para pagar tu seguridad social, que es este salario mínimo, pues no vas a ser parte de este club de los formales. Pues le estoy diciendo a un montón de personas que trabajan o que quieren hacer su negocio, que están haciendo un emprendimiento, que si no cumples esta línea, pues no puedes cotizar. Se les pone una barrera muy alta de participar en la economía formal. Exactamente. Y ahí hay un tema que hay que empezarlo a mirar con línea. Y es textual, con línea de pobreza e ingresos per cápita. Entonces ahí no se aleja lo que hablamos, no se aleja la protección social de una de la otra. Sí. Hay ciudades donde el ingreso per cápita es más bajito, o sea, es que el mismo salario mínimo. Sí, el salario mínimo no es un mínimo, es un máximo en muchos sitios. Exactamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú dices ese salario mínimo, por ejemplo, en ciudades como Chocó, Montería, La Guajira, exactamente. Si tú lo pones, pues finalmente en esa ciudad un salario mínimo se vuelve altísimo. Pues si lo comparas con es Bogotá, muy alto comparado con la distribución de ingresos en esa ciudad, que es lo clave. Y es una gráfica pues que normalmente nosotros siempre la ponemos es una porque excelente mostramos gráfica, la distribución. Y eso hoy nos lleva, pues, y ahí les estoy como botando cifritas que van a encontrar, que el 86% de nuestra población informal gana por debajo de un salario mínimo. Y eso pues nos obliga a dejarlos sin esa protección social, no solamente actual, sino a futuro. Porque lo más triste es que tú llegues a la vejez y no goces, o sea, que llegues a la vejez y en esa vejez tú no puedas seguir trabajando y en ese no poder seguir trabajando o te tienes que aferrar a un estado que te brinde un subsidio porque no tienes cómo poderte sostener. Sí. Y pues tú y yo sabemos que el porcentaje de ahorro en Colombia sigue siendo muy bajito. Muy bajito. Sí. Bueno, entonces vamos a ir cerrando ahí. Voy a terminar con una nota positiva. En el informe realmente pues proponemos esta visión de futuro optimista y proponemos cómo llegar allá, ¿cierto? Entonces estamos mirando las tendencias, estamos mirando dónde estamos ahora y pues van a encontrar muchas recomendaciones e ideas de qué hay que hacer para mejorar el estado de cosas para los trabajadores, para el crecimiento, para los empleadores, para la sociedad en general, ¿cierto? Entonces, pues vamos a cerrar ahí. Jessy, muchas gracias, mucho éxito con el cierre del INC de este año y los esperamos a todos el 13 de noviembre en la Universidad EAN en Bogotá y también en streaming en nuestros canales digitales en YouTube y en la plataforma de reproducción del lanzamiento del informe. Muchas gracias, Jessy.